Muy buenos días, les agradezco a todos la presencia y la oportunidad de desarrollar esta primera clase de Derecho Internacional. La idea de desarrollar una primera clase vino por la conferencia que dio el año pasado, en 2022, el juez de la Corte, el juez somalí de la Corte Internacional de Justicia llamado Abdulkawi Yusuf. Es un juez cuya impronta es el humanismo en el derecho internacional. Y él tituló esa conferencia ¿Por qué el derecho internacional importa? Eso me hizo pensar, cuando estaba en el proceso de elegir un tema para este concurso, me hizo pensar en la misma actividad que realizamos antes del comienzo de cada curso cuatrimestral, semestral o anual, no importa. Lo que hacemos en esos días previos al inicio del curso es pensar en la mejor forma de llegar a nuestros alumnos, de interesarlos por lo que a nosotros nos gusta con pasión. Entonces, ¿de qué manera tentamos a esos chicos para que el día de mañana estén en nuestros grupos de investigación, compartan actividades que hacemos fuera de la facultad, eventualmente vengan a algún viaje, visiten otras universidades, es decir, tengan su proyecto académico de vida? ¿Cómo hacemos? Y en ese sentido, la planificación de una clase importa preguntarnos qué es importante y qué no, y qué de todo el programa les va a ser útil. Tenemos que vender nuestra materia a esos alumnos que nos están escuchando, y si no les hacemos gustar lo que nosotros hacemos, difícilmente ellos puedan comprender lo que después nosotros le queremos transmitir. Por eso el nombre de esta presentación es A 201 años de la primera clase de Derecho Internacional, porque al mismo tiempo que estaba leyendo lo de Yusuf, tropecé con un artículo, una serie de artículos escritas por, por Leopoldo Godio, y en esos artículos el doctor Godio realiza una síntesis histórica de quiénes y qué enseñaron en la Universidad de Buenos Aires. Y justamente se cumplen en este año 201 años de la primera clase. ¿Qué vamos a estar viendo? Tres partes, tres ideas. En la primera, conocer de dónde venimos, quiénes comenzaron con la enseñanza del derecho internacional y qué pretendían transmitirle a los alumnos. En la segunda parte, qué y cómo aprendemos, qué enseñamos, qué aprendemos a partir de la materia y después, cuáles metodologías utilizamos, cómo hacemos y cómo han cambiado los tiempos desde esa exclusiva clase magistral. Yo oía a mis profesores decir que había que terminar con la clase magistral y me encontré a los años repitiendo clases magistrales. Pero en definitiva siempre tratamos de interesarlos de alguna nueva manera. Hoy en día la atención dura segundos. Es el mundo del TikTok, en donde el eventual oyente va cambiando continuamente, tenemos que tentarnos continuamente y continuamente estar pretendiendo que elaboren ideas, que elaboren preguntas, que disientan con lo que estamos diciendo, porque todo eso nos pone a prueba de la vida que tiene nuestra materia. En la última parte, conclusiones, vamos a, y ya dentro de los contenidos que hacen a la materia, vamos a estar analizando, si es que podemos, hacia dónde el futuro lleva al derecho internacional y en qué medida esa enorme transición, espectacular transición del Estado todopoderoso a la persona humana que va cobrando cada día más poder frente al Estado, puede o no terminar con el entronizamiento de la persona humana como centro de imputación de normas internacionales, o tal vez esa persona sea reemplazada por otro ente. Y estoy pensando en la tecnología. Ya vamos a llegar. ¿Quiénes construyeron la materia? ¿Quiénes enseñaron? Y acá vamos a mencionar algunos poquitos nombres. Por supuesto que Antonio Sáenz, cuyo cuadro está en la UBA, en la Facultad de Derecho, en la sala de profesores. Primer profesor de la materia Derecho Natural y de Gentes. Había dos materias que inauguraron la carrera de Derecho con 9 alumnos. En esta clase hay más gente que los primeros abogados. Y esto obedecía a que en esa Buenos Aires ochocentista había cierta renuencia a generar estudios
para los abogados. Decían que algún prócer opinaba que allí donde hay abogados hay problemas. Rafael Casagemas, un catalán que vino invitado por Rivadavia y se quedó a vivir en Argentina. Y uno de sus cargos fue el de profesor de Derecho Internacional. Frente a la prematura muerte de Antonio Sáenz, se decide reemplazar al presbítero ofreciéndole el cargo a Casagemas. Casagemas va a ser un maestro de maestros. Los Avellaneda, Marco Avellaneda y luego Nicolás van a ser sus alumnos. Alberdi va a ser su alumno. Él no hace demasiados cambios al programa, continúa enseñando el derecho natural y de gentes prácticamente con los mismos contenidos que se formularon en el inicio de la materia y de los que vamos a dar cuenta en unos minutos. Una tercera etapa relevante es la transición hacia un plan de estudios nuevo. Se reforma el plan de estudio y la materia pasa a llamarse Derecho Internacional. Parece una simpleza el cambio de nombres, pero la idea de lo internacional surge de quien acuña el término, Jeremy Bentham. Y ahí tenemos que hacer un lazo con la Universidad de Buenos Aires, con Argentina y con Bogotá y Colombia, porque Bentham tiene una nutrida correspondencia con Bolívar. Y Bolívar y Andrés Bello vieron, entre muchas otras cosas interesantes de ese utilitarismo benjamiano para traerlo a las nuevas repúblicas, vieron la necesidad de impartir estudios de normas internacionales, de derecho internacional, para forjar, para hacer más grande, más relevante, para consolidar estos estados tan jóvenes y que sean respetados. Por lo tanto, el segundo país donde se enseñó derecho internacional en América y nuevamente uno de los primeros en el mundo fue precisamente Colombia. Amancio Alcorta, cuarto hito. Con Amancio Alcorta existen dos cuestiones relevantes. Durante el ejercicio de su titularidad se divide el derecho internacional público del privado. Él es quien redacta los dos primeros textos que se tienen de derecho internacional público y de derecho internacional privado, y a partir de ahí los alumnos van a tener un texto de cabecera para poder estudiar la materia, diferente de aquellos que venían en otros idiomas, básicamente desde Francia o Inglaterra, y ya no van a tener que estudiar de los apuntes que tomaban otros alumnos en los años precedentes de Antonio Sáenz o Rafael Casagemas. Vamos al siglo XX. Tres profesores destacan, más allá de los contextos, pero sobre todo por los contextos, porque el contexto internacional de Primera y Segunda Guerra va a ser el que vea a Isidoro Ruiz Moreno, enorme profesor, enorme maestro de Derecho Internacional. A él se debe la creación del Centro de Derecho Internacional. No quería solo enseñar, quería generar investigación en la Facultad de Derecho, que la academia comenzara a ser esa fuente que no debía olvidarse como fuente principal del derecho internacional, que se comenzara a producir pensamiento jurídico en la Universidad de Buenos Aires y en Argentina. Por eso funda el Centro de Derecho Internacional, que se va a alojar en las dependencias que hoy ocupa el Instituto Gioja. Y además, y junto con esto, junto con la idea de generar pensamiento crítico, funda la Revista Argentina de Derecho Internacional, primera en ese género en nuestro país. A él le va a tocar desarrollar como temas de actualidad la Organización Internacional de las dos posguerras, con todos los enormísimos avances que hubo para la libertad de los pueblos, para el encumbramiento de la persona humana, del individuo, como centro de imputación de normas. Lucio Moreno Quintana va a ser quien lo suceda. Y nuevamente, estamos hablando del contexto, el contexto del primer peronismo, posteriores antagonismos que va generando con diversos sectores de la sociedad, y esto lleva a un clima de conflicto, si es que así podemos llamarlo, recuerda a Odio, en la Universidad de Buenos Aires y básicamente en la Facultad de Derecho. Entran nuevos profesores, otros son despedidos, algunos no se les renueva el contrato. Lucio Moreno Quintana es nombrado titular. Lo
que viene a cuento en función de el derecho internacional. Va a ser criticada por parte de la academia su postura dualista sobre el derecho internacional con preferencia o con prevalencia del derecho interno. Por lo tanto, vamos a estar estudiando en esa época derecho internacional con el concepto de que si la norma interna no capta, no incorpora a esa norma internacional, pues el derecho internacional no va a poder ser invocado ni aplicado por los jueces. Un segundo punto de controversia es que Moreno Quintana opinaba que el derecho internacional es una herramienta de la política exterior de los estados. Por lo tanto, esta visión de realpolitik, esta visión de realismo jurídico, de alguna manera deja de lado a los valores cuando estos no coinciden con la política exterior de determinado gobierno y determinado estado. El tercer gran hito del siglo XX van a ser Luis Podestá Costa e Isidoro Ruiz Moreno hijo. Por primera vez se divide la materia en dos cátedras. Podestá Costa tendrá 5 veces más alumnos que Ruiz Moreno, pero ambos estarán de acuerdo en que debe comenzar a enseñarse algo diferente de las teorías de los clásicos. Van a comenzar a enseñar derecho internacional como derecho positivo. Comienza la etapa de codificación de normas, segunda mitad del siglo XX. Y así se van a ir incorporando diferentes temas que van a lograr que la costumbre internacional como fuente primera de derecho internacional comience a convertirse en tratados y por lo tanto tenga fuerza vinculante y eventualmente algún organismo de aplicación de esas normas. ¿Cómo enseñamos? Bueno, pues lo principal, en general, los programas tienen partes generales y partes especiales. En la parte general se ven los temas clásicos, la organización internacional, los aspectos históricos de su evolución, los padres fundadores, los sujetos del derecho internacional, básicamente el estudio de los estados, sus elementos característicos, y luego algunos otros actores o sujetos no plenos con capacidades funcionales. Eventualmente a eso le sumamos las relaciones entre el derecho internacional y derecho interno, las fuentes del derecho, considerando el artículo 38 del Estatuto de la CID, y en esas cuestiones responsabilidad civil, formas de adquisición del territorio por parte de los estados, y ahí estaríamos cerrando la parte general del derecho internacional. En esto hay prácticamente acuerdo total entre los titulares, entre los programas de diversas universidades. Ahora bien, en la parte especial depende de qué tan ayornado o no esté el programa, encontramos sí ciertas diferencias, pero también existen temas especiales respecto de los cuales hay consenso. Y ahí encontramos a la integración regional, sin duda, al medio ambiente, al derecho internacional de derechos humanos, derecho internacional penal, derecho económico internacional. Ahora bien, ¿qué hacemos con ambas cuestiones? Pues las primeras las enseñamos de manera profunda para que tengan un conocimiento de cómo actúan las normas primarias que establecen normativamente aquellos valores y principios del sistema y las normas secundarias que nos dicen procedimentalmente cómo lograr que el juez las acepte. El trialismo jurídico es la metodología elegida, en el sentido de la teoría creada por Bernard Goldschmidt y seguida por tantos de sus discípulos, entre ellos el maestro Villar Campos. La teoría trialista, el mundo jurídico puede ser visto desde un prisma de 3 dimensiones, los hechos, las normas y los valores. Todos los días están ocurriendo conflictos en la sociedad que habitamos. Esos conflictos son atrapados, son captados por las normas que el legislador crea, que establece. Ahora bien, esas normas deben solucionar los conflictos. Una vez que vemos cuál es el conflicto, entendemos cuál es el conflicto, lo conocemos, sabemos cuál es la norma, la estudiamos, nos queda aplicar la norma al conflicto y queda por último esa valoración que hace cada profesional en su estudio, en su despacho, cada docente al enseñar el valor interpretativo de las normas y el juez, los operadores del derecho cuando deciden un conflicto. Y ahí queda el aspecto diquelógico, el aspecto de la justicia. La norma realiza la justicia en el caso concreto. Ese es una respuesta que juntos podemos dar y que podemos analizar
en la clase. ¿Para qué? Para confirmar que esa norma es buena dentro del mundo jurídico que habitamos, dentro del derecho con mayúsculas, o que necesita reforma, necesita ser enmendada o simplemente reemplazada. Ahora bien, hoy en día enseñamos derecho vigente, derecho invocable ante la justicia. Podemos invocar los tratados internacionales. Están en el artículo 75, inciso 22. A cualquier persona le podemos decir que tenemos un bloque de constitucionalidad como resultado de la reforma del 94, ese artículo 75, inciso 22. Pero también el inciso 20 nos dice que ese derecho internacional que es captado por el nuestro y que es incorporado luego de la ratificación y posterior depósito del instrumento, ese derecho internacional es superior jerárquicamente a todo el derecho infraconstitucional. Pero podemos seguir hablando y podemos seguir diciéndole que además del amparo que van a fundar en un convenio internacional, además de eso, van a poder apelar la decisión que les sea contraria a los intereses de su cliente fundado en una norma internacional. Y cuando lleguen a la Suprema Corte o a la última instancia y agoten los procedimientos internos, si no les son favorables al reclamo que han incoado, pues entonces van a poder ir a una esfera internacional, le hace el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero tenemos más. Además, van a poder valerse de la teoría del control de convencionalidad, que obliga a cualquier funcionario o agente público a aplicar las normas convencionales conforme a la interpretación que de ellas hacen los organismos internacionales, básicamente la Corte, además de la Comisión Interamericana, ambas de Derechos Humanos. Con lo cual ahí le estamos dando la llave para que abran esa puerta de jurisprudencia convencional interamericana, la conozcan y la apliquen, y se lo hagan saber a los jueces, a los señores jueces. Pero si esto no es suficiente, les vamos a dar un mapa de los lugares donde pueden ejercer su profesión. Por supuesto que la mayoría pretende, tal vez con conocimiento sobrado o tal vez no, ejercer en su ámbito, en su ciudad. Y está muy bien que así sea porque la idea básica es defender los derechos de las personas que nos pagan la universidad, es decir, la comunidad. Pero también tienen otros horizontes, pueden ir más allá del barrio o de la ciudad en donde están ejerciendo. Pueden trabajar en organizaciones internacionales, no gubernamentales o gubernamentales. Pueden trabajar en el servicio exterior argentino, tanto como agentes del mismo en la parte diplomática. Pueden asesorar empresas, pueden dedicarse a la consultoría política, sea o no partidaria. Y por último, también pueden dedicarse a la academia. Algunos de nuestros alumnos serán los que luego, terminado el cuatrimestre, vayan incorporándose a los grupos de investigación, a las actividades de extensión, a los proyectos de investigación y hasta eventualmente, como muchas veces pasa y como está sucediendo con esta materia, sean nuestros futuros colegas, nuestros futuros docentes, adscritos, nombrados, concursados en carrera docente o lo que fuera. Vamos a un ejemplo común. Una turista argentina. Está sucediendo en este momento. Una turista argentina viaja a París y se saca una foto o filma un video para mostrárselo a su familia. Los cables submarinos que llevan ese video deben su protección a la Convención de Jamaica, tercera convención sobre derecho al mar después de Ginebra 58 y 60. La Convención de Jamaica establece o regula la instalación y la protección de esos cables. Ahora, ¿cómo son transferidos esos datos luego de ser almacenados? Bueno, el formato en el que son almacenados se debe a la regulación de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una de las instituciones, organizaciones internacionales más antiguas, si no la primera. ¿Es útil? Fíjense, tiene más de 160 años y utilizan su nomenclatura empresas como iPhone, Huawei, Netflix, YouTube. Y se utiliza Wi-Fi, nuestra amiga, nuestra turista argentina, en tiempo real les transmiten las imágenes. Pues bien, la UIT va a fijar las frecuencias en que esas señales son transmitidas. Pero no nos quedamos ahí, porque además, en este hecho tan simple, que a primera vista no merece ningún conflicto,
pueden también generarse cuestiones que tengan que ver con la regulación de las redes sociales y lo que se transmite, con la actividad de los influencers, si nuestra amiga lo es, con la transmisión, el flujo transfronterizo de datos, el análisis de Internet, de la red, su especial sistema de libertad de expresión. Algunos dicen que la libertad de expresión toma un carácter diferente con la aparición de Internet. También podrían existir ciberdelitos o sesgos algorítmicos, o incluso podríamos mencionar la utilización de la inteligencia artificial. ¿Qué enseñamos? ¿Qué pretendemos que aprendan los alumnos? Bueno, por supuesto, y vamos remontándonos desde el siglo XIX, donde se enseñaban las nociones tradicionales, las clásicas, lo mismo que estamos enseñando hoy en la parte general. El derecho de la paz y de la guerra. Grocio decía que con un vecino uno podía mantener dos tipos de relaciones, o era amigo o enemigo, en el sentido de que podía tener relaciones de cooperación o relaciones de conflicto. De Vitoria, los padres del derecho internacional, procuraba resaltar el carácter o el principio de dignidad que incumbe a todo ser humano. El primero que habló de la dignidad cuando defendía a la educación y a la libertad que debían reconocerse a los habitantes de los pueblos de América frente a la pretensión de cristianizarlos a la fuerza. Gentili, primer profesor extranjero de Oxford, un italiano que emigra perseguido por las guerras religiosas, perseguido por la Inquisición, y llega a Inglaterra, donde encuentra libertad, y es quien va a abogar por un trato humanitario reconocido a eh, aún a los enemigos. Grocio, con su libro De Mare Liberum, la expresión de la necesidad de que los países puedan comerciar libremente entre ellos y, por supuesto, reconocer las relaciones de guerra y paz que dan vida, porque en esas relaciones de guerra y paz es donde se crea el derecho internacional a través de las costumbres que los estados tenían, tanto en tiempos de cooperación como en tiempos de conflicto. No todo era válido en tiempos de conflicto. Había normas, incluso, como recuerda Ruiz Moreno en uno de sus libros, desde antes de la era cristiana. Precisamente el libro de Ruiz Moreno se llama El Derecho Internacional antes de la era cristiana. Ya en el siglo XX, por supuesto que también se enseñan los sujetos del derecho internacional. Básicamente se hablaba de los estados, que eran los únicos sujetos existentes en ese momento. El Estado soberano, con ese doble carácter de la soberanía interna, como el no reconocimiento de un poder superior y el ejercicio pleno del poder, del monopolio de la fuerza, nos va a decir Weber siglos después, el monopolio legítimo del uso de la fuerza centrado en el Estado y el aspecto exterior de la soberanía, que hace a la igualdad jurídica de los estados sin importar que hoy en día, hacemos digresión histórica, hoy en día India tenga, sea el país más poblado, por poquito más que China, 1.400 millones de ciudadanos, y la República de Tuvalu, el archipiélago, tenga 11.200. Dos manzanas de capital federal. Fuentes. Por supuesto que se va a seguir haciendo una distinción en ese siglo XIX entre el derecho natural, que podía ser de fuente derivar de la razón o conocerse a través de la razón, de la naturaleza, o la fuente divina, Dios, y el derecho de gentes que se iba a expresar a través del consentimiento dado por los estados, sea ya a través de la costumbre, entendida como una conducta con fuerza obligatoria, opinio sive necessitatis, o entendido como un acuerdo formulado por escrito entre estados, es decir, los tratados.
y se iban a estudiar los tratados vigentes en ese momento, recordando hoy en día que los tratados fueron una de las primeras manifestaciones de acercamiento jurídico entre estados, el primer tratado que se registra en la historia, el de Kadesh, entre Egipto y el imperio de los hititas, que nace a partir de la finalización del conflicto armado para manejar la paz. Siglo XX. ¿Qué le agregamos a esa parte general? Bueno, por supuesto, el estudio de las organizaciones internacionales, la Sociedad de Naciones y la ONU, que básicamente cambian los libros de historia a partir del sistema de seguridad colectivo que implantan tímidamente la Sociedad de Naciones y con fuerza la Organización de Naciones Unidas. Un ataque contra uno de los miembros de la organización va a ser considerado un ataque contra todos. Por lo tanto, la respuesta va a ser unánime contra ese Estado agresor. Eso sonó lindo y suena lindo en palabras. En los hechos hubo matices, hubo matices. Entre esos matices, esa misma aplicación del principio de seguridad colectiva, TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y su no aplicación en Malvinas, donde Chile o Estados Unidos apoyaron de manera decisiva y expresa al invasor inglés. Los ámbitos de aplicación se amplían, no solo estamos en la tierra, ámbito clásico del derecho internacional. Vamos a incluir al aire las convenciones de París, 1919, primera convención sobre tráfico aéreo, Varsovia, 33 y Chicago del 44, que hoy en día, si bien hoy los tickets de vuelos ya no son impresos, siguen rigiendo a la aviación civil comercial internacional. La OASI es la que establece las rutas, la que genera esa posibilidad continua de que miles de personas todos los días puedan desplazarse y con eso desplacen sus culturas, que es muy relevante para nuestra materia. Y por supuesto el espacio exterior. Tratado de Espacio Ultraterrestre del 67, donde intervienen Naciones Unidas, un argentino, a quien tuvimos oportunidad de conocer porque estuvo más de una semana dictando clases en un seminario en Mar del Plata, Aldo Armando Coca, que nos contaba cómo había propuesto a la Asamblea General la consideración de que los astronautas sean considerados enviados de la humanidad. Ya vamos a hacer una referencia a la humanidad como sujeto de derecho internacional. Y por supuesto, la codificación continúa y se amplía en muchas áreas. Basta recordar el derecho internacional humanitario, los 4 convenios de Ginebra, el derecho diplomático, las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares, 61 y 63. Y tenemos también otras cuestiones, la responsabilidad de los estados, que no llega a conformarse un tratado, pero hay una serie de proyectos de artículos que codifican parte de la costumbre internacional. Y llegamos a nuestro siglo, al siglo XX, la prohibición de la fuerza y la seguridad colectiva, que es su consecuencia. Una prohibición total, absoluta del uso de la fuerza y la instrumentación de la teoría de la seguridad colectiva. Esa prohibición de la fuerza debemos mencionar necesariamente, por ser argentinos, no solo al pacto Briand-Kellogg, que establece la prohibición del uso de la fuerza, sino un plus que le había agregado y que en su momento, en la década del 20, logró más adhesiones que el pacto Briand-Kellogg, después este lo superó, precisamente por el peso específico de los países que apoyaban este pacto, pero el pacto Saavedra-Lamas, propuesto por Saavedra-Lamas, no solo afirmaba el no reconocimiento, es decir, la prohibición del uso de la fuerza, y además le agregaba el no reconocimiento de derecho alguno obtenido a través de ese uso de la fuerza. La libre determinación que va a llevar a la descolonización, la libertad concedida a la persona vista desde el punto de vista de los pueblos. Entonces, estos procesos de descolonización van a hacer que
de los 51 Estados miembros de Naciones Unidas, haya 193 al presente. Va a bajar de principio de derecho internacional a un derecho en cabeza de los pueblos, y así a través de las resoluciones 1514, que afirma el derecho de libre determinación, 2065, que lo transforma el principio de libre determinación, 2065 lo transforma en el derecho, 2625 lo reconoce y lo profundiza dentro de las obligaciones y deberes y obligaciones de los estados, el reconocimiento de la libre determinación como un derecho de doble generación. En los pactos 1 y pacto 2, el primer artículo habla del derecho a la libre determinación que tienen los pueblos. El reconocimiento de la persona humana, a partir de 4 estatutos que se van generando luego de la segunda posguerra, el derecho internacional de derechos humanos, con la Declaración Universal más los pactos, la Carta de Derechos Humanos, el derecho internacional humanitario con las 4 convenciones de Ginebra, el derecho internacional penal, que nace a partir del Estatuto de Roma, los elementos de los crímenes y después eh, la, los, la, las normas procedimentales y por supuesto el derecho de los refugiados, hoy llamado derecho de las personas en movilidad humana, porque amplía el ámbito de protección a migrantes, el derecho, ¿no? No una convención, a migrantes y a desplazados internos. También se suman más actores. El Estado pasa a estar acompañado en la generación de nuevas normas y en la generación de costumbre internacional como prueba de una práctica reconocida como derecho por el individuo, por la persona humana, por la humanidad en carácter de conjunto de pueblos. De ahí los crímenes contra la humanidad, o como dijimos antes, el astronauta como enviado de la humanidad, por las organizaciones no gubernamentales, las que defienden derechos de tercera generación, Greenpeace, Amnesty, Human Rights Watch, ONGs de características globales. Las ONG septuplican el número de organizaciones interestatales. Fíjense la enorme importancia que tienen el desarrollo y protección de derechos y acceso a la justicia. El derecho a la paz. ¿Por qué ese derecho se refuerza? Y pues bien, porque aumentan los medios alternativos de resolución de conflictos, aumentan las jurisdicciones internacionales, la Corte Internacional de Justicia va a ser complementada con otras cortes específicas, el Tribunal de Derecho del Mar, la Corte Penal Internacional, las regiones van a tener cortes de derechos humanos, los sistemas protectorios europeos, Convención de Derechos Fundamentales del 51, América, su sistema de protección, Corte Europea, Corte Interamericana, Corte Africana, que empieza a trabajar en activamente en el siglo XXII, y por último, los nuevos temas de la globalización. Integración regional, después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la URSS, 89-91, las cuestiones medioambientales, Estocolmo 72, Río 92, Johannesburgo 2002 y nuevamente Río +20 2012. Las cuestiones temáticas fundamentales, tal vez hoy el cambio climático y la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sean los más conocidos o los más relevantes. Las cuestiones de género, olvidadas durante siglos en nuestra materia y en todas las materias. Precisamente en la UBA hubo un proyecto relativo a la enseñanza de la carrera de Derecho desde una perspectiva de género. Esto es vital. Y este año hemos agregado en el programa diversas cuestiones de género que hacen a las normas, a la interpretación de las normas y a la jurisprudencia internacional con perspectiva de género. La tecnología, no vamos a hablar ahora porque vamos a dedicar unos minutos hacia el final. Así hemos recorrido un camino, no muy rápido, pero no muy rápido el camino. Mi exposición sí, ha sido bastante rápida, pido disculpas, pero hemos recorrido un camino que va desde el reconocimiento de los estados a las personas humanas. 4 fotos icónicas.
los 4 estatutos de la persona humana, el Derecho Internacional de Derechos Humanos. George McLaurin, primer norteamericano en poder entrar a una universidad blanca, porque estaba vigente el principio de la política de segregación racial, que era considerada legal porque la ley lo consideraba así. Puro positivismo. 1948, Oklahoma. Acá vemos cómo estudiaba. No podía preguntar. Y por supuesto no se relacionaba con el resto de los estudiantes que escuchaban al profesor. El primer año lo cursó en el pasillo, luego lo dejaron entrar al aula con una pared, un biombo de por medio. Derecho internacional humanitario. La niña del napalm. El napalm es un combustible que se pega al cuerpo, a la ropa y entra en combustión con el aire. Por supuesto, destinado a quemar a las personas. Estados Unidos roció con napalm al pueblo en Vietnam, a los civiles. Se usó como arma de guerra, estando prohibida. Acá tenemos a Kim Phuc. Y fíjense la enorme diferencia con la actualidad, ¿no? En donde recibimos imágenes diarias, en concreto, de los horrores del mundo. En esa época, Nick Ut, que fue el fotógrafo que al azar pudo testimoniar este hecho, le valió el Pulitzer a él, le cambió la vida, le cambió la carrera, como también se la cambió a Kim Phuc, que estuvo, después de 17 operaciones, puede hoy vivir con dolores, pero normalmente, como una enorme activista de derechos humanos y una relación hasta con Argentina, porque Kim Phuc fue, en el primer año de guerra con Ucrania, fue junto a Enrique Piñeiro, el actor expiloto argentino que realiza también misiones de paz, fue a Israel a traer argentinos que habían quedado en medio del conflicto. En ese momento fue a Ucrania, porque el activista Kim Phuc hoy en día habla de la paz para rescatar a los niños como víctimas de la guerra. Y allí estuvo y viajó con Piñeiro, rescatando niños y llevándolos hacia Europa. Tercer foto icónica, Otto Adolf Eichmann, con su uniforme nazi, su guarida en la Argentina como operario de una empresa alemana, sus víctimas y sentado en la tercera parte en el banquillo de los acusados. Crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes contra el pueblo judío o contra el pueblo vulnerable que fuere. Comisión de los actos y responsabilidad penal. Y por último, representando al derecho internacional de los refugiados, el niño sirio, el niño Aylan, preferimos un dibujo antes que una foto, que de alguna manera representa el drama de sus 3 pequeños años, pocos años de vida. En esos 3 años vivió entre conflictos, nunca se educó, no comió bien y terminó muerto porque sus padres querían una vida mejor para él. ¿Y hacia dónde vamos? Del Estado hemos recorrido un camino hacia la persona humana. Estas fotos icónicas son fotos en algún sentido dramáticas, pero nos dan esperanza desde el punto de vista de que el Estado hizo algo por esas víctimas, de que las normas algo procuraron, y en algún caso con éxito. Pero ¿qué nos aguarda? El derecho internacional de las nuevas tecnologías. Ha llegado la tecnología en las aulas, en el ejercicio de la profesión y en el derecho internacional. Varios estados ya comienzan a incluir dentro de su carrera de derecho, porque esta es una primera clase y por qué no, eh, sea el día de mañana una primera clase de derecho internacional de las nuevas tecnologías. La materia ya se enseña en Canadá, en Gran Bretaña, en Italia, en Grecia, en Australia. ¿Qué contenidos tiene esa materia? Bueno, fíjense, los contenidos de Grocio, la cooperación y el conflicto. Tenemos acá 2 grafitis
de Bansky, el genial grafitero de Bristol, en Inglaterra. El primero es la niña bomba, representando el conflicto entre estados. Y acá tenemos temas en donde el derecho internacional y la tecnología tienen mucho que ver. Los sistemas de armas autónomos letales, o no, pero sistemas de armas autónomos al fin de cuentas. La pregunta ética hoy en día, que se está realizando los científicos, los programadores, los países, es si la decisión sobre la vida y la muerte se le debe dejar siempre y en todo tiempo y lugar al ser humano, o si el ser humano puede ser reemplazado por un programa, por una máquina. La ciberguerra. Estonia, 2007, fue el primer país que sufrió un ciberataque que lo dejó sin internet durante 30 días. Nosotros no podemos estar a veces una hora sin conexión. Se corta WhatsApp y sale en todos los medios de comunicación. Se cortó WhatsApp una hora, se cayó WhatsApp una hora. Estuvieron 30 días. Se entiende que fue un ciberataque ruso por el desplazamiento de una estatua icónica de los rusos que habían ocupado el país durante la Segunda Guerra y se habían ido recién cuando se disolvió la Unión Soviética. Esto llevó a la generación de normas, Manual de Tallinn 1, Manual de Tallinn 2, Derecho Internacional aplicable a la ciberguerra, o la biotecnología, el bioterrorismo, o la prueba digital, que puede ser aceptada en tiempo real por la CPI. ¿Cómo se documentaban los crímenes de los nazis en la Segunda Guerra? Aún hoy existe el negacionismo respecto del Holocausto. Hoy en día podemos entrar a una página que tiene disponible la CPI y subir prueba en tiempo real de crímenes que estén sucediendo en Ucrania, en Israel, en Palestina o en cualquier lugar del mundo, para acusar a esos gobiernos y responsabilizar a sus líderes por la comisión de crímenes internacionales. Vamos a lo positivo, la paz, aunque la paloma de Bansky tiene ahí un objetivo que le está apuntando al corazón, pero representa la paz. Esa paloma de la paz está pintada en el muro en la ciudad de Belén que construyó el Estado israelí para separar Belén de la parte palestina. Del lado palestino, Bansky pintó varios murales, pero pintó la paloma de la paz, paz entre esos pueblos. ¿Y qué tenemos como temáticas relacionadas entre el derecho y la tecnología? Bueno, la libertad de expresión en Internet, el flujo de datos transfronterizos, la Convención de Budapest, la adhesión de Argentina, la protección del medio ambiente, la IA. ¿Hacia dónde nos dirigimos? En primer lugar, el derecho internacional es un derecho positivo. De nosotros va a depender, cuando digo nosotros, digo los profesores, los operadores del derecho, los jueces, los fiscales, quienes ejercemos básicamente el derecho internacional, quienes lo damos a conocer, quienes lo enseñamos, y esos alumnos que el día de mañana lo van a instrumentar en sus demandas o en sus actividades profesionales. ¿Vamos a hacer que sea un dique? ¿Que sea otro muro más de los tantos que se van creando en el mundo para separar nosotros de ellos, para separar culturas, para establecer distintos tipos de derechos, para generar discriminación ilegal? ¿O lo vamos a utilizar como un puente? Como las normas cosmopolitas que hoy incluyen a los derechos humanos en todos los lugares y de alguna manera trasvasa esa idea de universalidad entendida como la hegemonía de una cultura sobre otras. La idea de que los derechos humanos pueden incorporar elementos culturales de cada pueblo que los acepta y que los recepta normativamente. El siglo XX ha visto esa transición entre Estado y persona. ¿Continuará? ¿Seguirá profundizándose los derechos de la persona? ¿Las parejas homosexuales seguirán estando prohibidas por la ley en más de 70 estados? ¿Dejarán de temer por sus vidas las personas que tienen una elección sexual diferente de la hegemónica o de la tradicional en 7 países en donde la homosexualidad recibe como delito la pena de muerte? ¿Podremos avanzar progresivamente con la codificación y con la costumbre
en el sentido de la dignidad, del respeto de la dignidad del ser humano, bueno, el presente no es muy auspicioso, porque hay una declinación total de la democracia. En todo caso, algunas democracias se transforman en democracias iliberales, en donde hay una suerte de conservación de las formas, pero en lo sustantivo el país pasa a ser autoritario. Y el siglo XXI será el siglo de la tecnología. Seguiremos utilizando esas nociones que vienen desde los romanos, del derecho de gentes, que luego son captadas, transformadas por De Vittoria, por Gentili, por Grosio, incorporan cuestiones del cristianismo, hacen prevalecer la dignidad humana, codifican, positivizan la costumbre internacional para brindarle certeza y eventualmente organismos de contralor y eventualmente organismos jurisdiccionales a los cuales acudir en busca de un ejercicio efectivo de los derechos. ¿Todo eso pasará? ¿O la tecnología importará una disrupción? La inteligencia artificial a partir de las mejoras en las calidades de los sentidos humanos, los chips que puedan incorporarse, los chips neuronales, el conocimiento del cerebro humano, la posibilidad del transhumanismo, generarán nuevos valores. Es algo que no sabemos, pero al menos podemos decirlo. Muchas gracias. Por supuesto, a los miembros del jurado, a los presentes y sin duda a la universidad pública, gratuita, cogobernada, inclusiva y de calidad, que no solo es la que transforma la vida de los que pasan por ella, sino que necesariamente debe transformar la vida de la sociedad que la ha creado. Muchas gracias.